Durante siglos, las montañas del Cáucaso escondieron un misterio que parecía más propio de una leyenda que de la realidad. Un ser salvaje de casi 2 metros de altura, cubierto de vello oscuro, con una fuerza sobrehumana, que no hablaba y vivía como un animal. Su nombre era Zana, y su historia se convirtió en una mezcla de mito, miedo y fascinación. ¿Era un ser primitivo, un cruce imposible entre humano y bestia, o simplemente una mujer que fue maltratada y convertida en un monstruo por una sociedad que no supo entenderla? Durante más de un siglo, nadie pudo explicar quién fue realmente Zana, pero la ciencia, una vez más, ha hecho lo que parecía imposible. Gracias a un descubrimiento genético reciente, por fin podemos conocer la verdad, una verdad que no solo resuelve uno de los mayores enigmas de la antropología moderna, sino que también nos enfrenta a una incómoda realidad sobre cómo tratamos a lo diferente. Esta es la historia de Zana, la mujer que fue temida como una bestia, pero cuyo ADN reveló algo mucho más humano, triste y de lo que nadie quiso admitir. Durante siglos, las aldeas del Cáucaso hablaban en voz baja de los almasti, criaturas salvajes, cubiertas de pelo, que vivían en los bosques lejos del mundo civilizado. En distintas lenguas se les llamaba hombres del bosque, seres peludos o simplemente monstruos. Los testimonios eran tan antiguos como variados, encuentros furtivos, cazas, incluso relatos de capturas y convivencias forzadas, historias que parecían sacadas del folclore, hasta que apareció Zana. Según testimonios, Zana fue capturada en la década de 1870 en un bosque remoto de Abjasia, una región montañosa al noroeste de Georgia. Los cazadores la siguieron durante días. Decían que corría más rápido que un caballo, que rugía como una bestia y que no parecía humana. Solo lograron atraparla tras golpearla y encadenarla. Fue vendida como esclava, y terminó en la finca de un noble local llamado Edji Hanaba. Fue allí donde le dieron un nombre, Zana. Medía cerca de 2 metros, su piel era oscura tirando a gris. Su cuerpo estaba cubierto de vello, con una melena enmarañada que le caía por la espalda. Tenía manos y pies enormes, una mandíbula prominente, dientes que rompían nueces con facilidad y una mirada que los aldeanos describían como puramente animal. Vivió entre humanos hasta su muerte en la década de 1890, pero jamás aprendió a hablar, no dejó un solo testimonio propio, y su historia, contada por quienes la dominaron, terminó convertida en leyenda. ¿Pero era realmente una criatura salvaje, o simplemente una mujer muy distinta, nacida en el peor lugar posible en el peor momento? La ciencia aún no había hablado, pero su silencio, hasta entonces, había alimentado un mito de más de 100 años. La historia de Zana no es solo extraña, es profundamente injusta. Tras su captura, pasó 3 años encerrada en una jaula. No hablaba, no obedecía, no se dejaba tocar, y quienes la observaban no vieron a una mujer asustada, vieron un espectáculo. Los aldeanos acudían a verla como si fuera una bestia de circo. Le arrojaban comida, la provocaban, la insultaban, y nadie se preguntó qué sentía, solo temían lo que no entendían. Con el paso de los años, Zana fue calmándose. La sacaron de la jaula y la encerraron en un recinto con vallas de ramas. Al principio estuvo atada, luego la soltaron, pero nunca se alejó demasiado del lugar donde le daban de comer. Dormía en un establo cavando un agujero para resguardarse. Prefería el frío, incluso en invierno. Rechazaba la ropa, excepto por un simple taparrabos. Se bañaba con los búfalos, nadaba en ríos helados y trepaba árboles con facilidad. Aprendió tareas básicas como encender fuego con pedernal, cargar sacos de arena y llevar agua. Podía levantar 80 kilos con una mano, corría más rápido que un caballo, y no mostró signos de envejecimiento en décadas. Pero nunca habló, emitía gruñidos, chillidos, sonidos que los demás no comprendían, tampoco sonreía, tan solo obedecía. Los niños le temían, los adultos lo usaban como amenaza, si no te portas bien, vendrá Zana. Y sin embargo, nunca atacó a un niño, ni una sola vez. Los únicos momentos que tenía para sí eran sus extraños juegos con piedras. Las golpeaba entre sí, las organizaba y las observaba durante horas. Tal vez era su forma de pensar, de estar sola, de tener control sobre algo. Zana vivió así por casi 2 décadas, aislada, observada y manipulada. Ni bestia ni humana, solo una figura atrapada entre el mito y la marginación. Pero su historia no terminó ahí, porque incluso en cautiverio, Zana fue madre. Zana tuvo hijos. Los relatos no son claros, pero todos coinciden en algo, no fue por voluntad propia. Los rumores en el pueblo apuntan a un patrón siniestro. Algunos hombres le daban alcohol y luego abusaban de ella. Zana, confundida, indefensa, no entendía lo que ocurría, pero quedó embarazada. Y no una vez, sino varias. Sus 2 primeros hijos murieron. Zana los sumergía en agua helada nada más nacer, tal vez por desconocimiento, tal vez por instinto o tal vez por trauma. Entonces, los aldeanos tomaron una decisión. Si Zana volvía a parir, los niños serían arrebatados de inmediato y criados por familias del pueblo. Así fue. Zana dio luz a 4 hijos más. Fueron alimentados, educados y se integraron en la sociedad local. El más conocido fue Kawit, que vivió hasta el 1954, y fue descrito como extremadamente fuerte, de piel oscura y labios gruesos, pero con rasgos más humanos que los de su madre. Tuvo descendencia, trabajó en el campo y perdió una mano en una pelea, pero aún así seguía subiendo árboles y trabajando como si nada. Los otros hijos y nietos de Zana también se dispersaron por Abjasia, algunos tuvieron hijos propios, y con el tiempo su existencia fue olvidada, salvo por las historias que seguían circulando.
Historias que decían que Zana no era humana, que era una criatura prehistórica, una especie perdida, una neandertal viva. Durante décadas esa idea alimentó el mito. ¿Y si Zana era realmente un vestigio del pasado? ¿Una prueba viviente de una especie humana? La ciencia empezó a interesarse en el caso. En los años 60, investigadores visitaron el pueblo, hablaron con los ancianos y buscaron pistas. No encontraron la tumba de Zana, pero sí la de Kawit, su hijo. Fue entonces cuando surgió la idea más audaz, analizar el ADN de sus restos, ver en su genética lo que los huesos no podían explicar. Y cuando por fin lo hicieron, más de un siglo después de su muerte, la verdad superó la leyenda. En 2021, tras décadas de especulación, un grupo de científicos logró lo que antes parecía imposible, reconstruir genéticamente la identidad de Zana. Utilizando restos óseos de su hijo Kiwit y de una mujer enterrada cerca de él, realizaron pruebas de ADN avanzadas. El resultado fue contundente, la mujer era su madre, era Zana. La gran pregunta era, ¿era humana? ¿Era un híbrido de Homo sapiens con alguna especie extinta? ¿O algo completamente distinto? La respuesta fue clara. Zana no era una criatura mitológica, no era una neandertal, ni descendía de ninguna especie arcaica. Zana era humana, completamente humana, y más aún, su ADN mostraba que era de origen africano, con una conexión genética muy cercana a grupos del este de África, como los Luo y los Luya. Tanto ella como su hijo Kiwit compartían el haplogrupo mitocondrial L2b, común en poblaciones africanas, y el cromosoma Y de Kiwit pertenecía al haplogrupo R1b, típico de Europa y Asia Occidental, lo que confirmaba que su padre era local. Entonces, ¿cómo llegó una mujer africana al Cáucaso del siglo XIX? ¿Por qué nadie reconoció su origen? Aquí entra otra pieza del rompecabezas. La presencia de los afroabjasíos, un pequeño grupo étnico de la región cuya existencia se remonta, según distintas teorías, al tráfico de esclavos africanos traídos del siglo XVII, Zana podría haber sido una descendiente de esos esclavos, o incluso una esclava escapada que vivió durante años en los bosques, sobreviviendo como pudo hasta ser capturada. Pero la ciencia reveló algo más. Zana posiblemente padecía hipertricosis, una rara condición genética que provoca el crecimiento excesivo del vello por todo el cuerpo. Y eso fue suficiente para que la vieran como una bestia, para que la encadenaran y la convirtieran en un mito. Zana no fue un monstruo, no fue una criatura salvaje, fue una mujer de origen africano marginada por su aspecto, esclavizada y maltratada, y luego convertida en una leyenda para justificar su exclusión. Pero la ciencia, con siglos de retraso, le devolvió su humanidad. Zana vivió como un enigma y murió como una esclava sin nombre, pero hoy, gracias a su ADN, tenemos una verdad que no se puede encadenar. Una verdad que nos obliga a mirar atrás y reconocer cuántas historias como la suya se perdieron en el silencio. Historias de mujeres olvidadas, silenciadas y malinterpretadas. Zana fue una de ellas. Y aunque no podamos devolver lo que fue arrebatado, sí podemos contar su historia como merece, con respeto y con verdad, y con la dignidad que nunca debió perder. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete a Secretos del Pasado, deja tu comentario y acompáñanos en la próxima historia olvidada que también merece ser contada.